Hay decisiones que tomamos en un instante que terminan definiendo el resto de nuestra existencia. Para Ricardo Mendoza, ese momento llegó una tarde lluviosa de noviembre, cuando decidió seguir a su empleada doméstica embarazada por las calles empapadas de la ciudad, sin imaginar que lo que descubriría esa noche no solo cambiaría su vida, sino que lo obligaría a enfrentar al hombre en el que se había convertido. Ricardo Mendoza había construido un imperio. A sus 52 años, era dueño de una cadena de hoteles que se extendía por toda Latinoamérica. Su mansión en las afueras de la ciudad era un monumento al éxito, con sus columnas de mármol, jardines perfectamente cuidados y una fuente en el centro que parecía sacada de un palacio europeo. Pero dentro de esas paredes impecables, Ricardo vivía en un silencio que lo consumía lentamente. Hacía 3 años que había perdido a su esposa Elena en un accidente automovilístico, y desde entonces, algo fundamental se había roto en su interior. El dinero nunca había sido un problema para Ricardo. Podía comprar cualquier cosa, viajar a cualquier lugar, conocer a cualquier persona. Pero ninguna de esas cosas llenaba el vacío que Elena había dejado. Con el tiempo, ese dolor se había transformado en algo peor, en frialdad. Ricardo se había vuelto distante, calculador, incapaz de conectar genuinamente con las personas que lo rodeaban. Sus empleados lo temían más que respetarlo. Sus socios lo admiraban por su astucia, pero nadie lo consideraba un amigo. Y Ricardo había aceptado ese aislamiento como el precio natural del éxito. Entre las pocas personas que todavía formaban parte de su vida cotidiana estaba Carmela Torres, una mujer de 34 años que trabajaba como empleada doméstica en su mansión desde hacía casi 2 años. Carmela era callada, eficiente y casi invisible, exactamente el tipo de persona que Ricardo prefería tener cerca. Nunca hacía preguntas innecesarias, nunca buscaba conversación, simplemente hacía su trabajo y se marchaba al finalizar el día. Pero algo había cambiado en los últimos meses. Ricardo había notado que Carmela lucía diferente. Al principio pensó que quizás había ganado algo de peso, pero pronto se hizo evidente, estaba embarazada. El vientre de Carmela crecía semana tras semana, y aunque ella intentaba ocultarlo bajo ropa holgada, era imposible no notarlo. Ricardo nunca preguntó, no era su problema, pensaba. Mientras ella siguiera haciendo su trabajo, los asuntos personales de su empleada no le concernían. Sin embargo, había algo en la situación que despertaba su curiosidad. Carmela nunca mencionaba al padre del bebé, nunca llegaba acompañada ni recibía llamadas durante el trabajo. Parecía estar completamente sola atravesando uno de los momentos más vulnerables que una mujer puede enfrentar. Y aunque Ricardo intentaba mantenerse indiferente, había algo en esa soledad que resonaba dolorosamente con la suya propia. La tarde del descubrimiento comenzó como cualquier otra. Ricardo había terminado una serie de reuniones agotadoras y había llegado temprano a casa. Carmela estaba terminando sus labores cuando él entró. La vio recoger sus cosas con movimientos lentos y cansados, una mano siempre apoyada en su espalda baja, el rostro marcado por un agotamiento que iba más allá del cansancio físico. Por un impulso que no supo explicar, Ricardo decidió seguirla. Mantuvo una distancia prudente mientras su auto deslizaba por las calles cada vez más deterioradas a medida que se alejaban de su vecindario exclusivo. Carmela caminaba bajo la lluvia con un paraguas gastado que apenas la protegía. Ricardo la observó subir a un autobús abarrotado y luego bajar en un barrio que él jamás había visitado, un lugar donde las calles de tierra se mezclaban con el barro y las casas. Parecían sostenerse unas a otras para no derrumbarse. Carmela se detuvo frente a una vivienda particularmente precaria, apenas 4 paredes de madera con un techo de láminas oxidadas. Ricardo estacionó su auto a cierta distancia y esperó, sin saber exactamente qué buscaba descubrir. Lo que vio a continuación lo dejó paralizado. Carmela entró a la casa y momentos después salió con 2 niños pequeños, un niño de unos 7 años y una niña que no debía tener más de 5. Ambos corrieron a abrazarla con una alegría que contrastaba brutalmente con el entorno sombrío. Ricardo los vio jugar bajo la lluvia, escuchó sus risas a pesar de la distancia, y algo dentro de él se quebró al darse cuenta de que esta mujer, que trabajaba incansablemente en su mansión limpiando pisos que brillaban innecesariamente, regresaba cada noche a esto, a un hogar que apenas merecía ese nombre, a criar 2 hijos sola mientras esperaba un tercero, a una vida de privaciones que él no podía ni empezar a comprender. Pero lo que realmente destruyó las defensas de Ricardo fue lo que sucedió después.
Mientras observaba, un hombre mayor apareció en la escena, caminando con dificultad y apoyándose en un bastón. Los niños corrieron hacia él gritando abuelo con entusiasmo. Ricardo vio cómo Carmela ayudaba al anciano a sentarse en un banco destartalado bajo un pequeño techo que los protegía de la lluvia. Y entonces, en ese momento ordinario y extraordinario a la vez, vio algo que no había presenciado en años: una familia. No perfecta, no próspera, pero unida por algo que el dinero no podía comprar. Ricardo se quedó en su auto durante horas, observando a través de la lluvia cómo esa pequeña familia compartía una cena modesta, cómo los niños hacían sus tareas bajo la luz tenue de una bombilla que parpadeaba, cómo Carmela mecía a su padre anciano mientras él parecía dormirse en la silla. Y por primera vez desde la muerte de Elena, Ricardo lloró. Lloró por el hombre en que se había convertido, por la humanidad que había perdido en su búsqueda incansable de más éxito, más dinero, más poder. Lloró porque había olvidado el valor de las cosas simples que realmente importaban. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Caminó por los pasillos vacíos de su mansión, cada paso resonando en el silencio opresivo que lo rodeaba. Pensó en Elena y en cómo ella siempre había intentado mantenerlo conectado con lo que realmente importaba. Recordó las veces que ella le había pedido que fueran voluntarios en comedores comunitarios, que donaran no solo dinero sino tiempo, que conocieran las historias detrás de las personas que trabajaban para ellos. Y él había ignorado esas peticiones, demasiado ocupado construyendo su imperio para ver el sufrimiento que existía a su alrededor. Al día siguiente, cuando Carmela llegó al trabajo, Ricardo la estaba esperando. Ella se sorprendió al verlo levantado tan temprano y de inmediato comenzó a disculparse por cualquier cosa que pudiera haber hecho mal. Pero Ricardo levantó una mano para detenerla y le pidió que se sentara. Por primera vez en 2 años, realmente la miró, vio las ojeras profundas bajo sus ojos, las manos agrietadas por el trabajo constante, la manera en que se sentaba con cuidado para aliviar el peso de su embarazo. Ricardo le hizo preguntas que nunca antes se había molestado en hacer. Le preguntó por sus hijos, por su padre, por el bebé que venía en camino. Carmela respondió con cautela al principio, confundida por este repentino interés, pero gradualmente comenzó a abrirse. Le contó sobre su esposo que había muerto en un accidente de construcción 2 años atrás, sobre cómo había quedado sola con 2 niños pequeños y un padre enfermo que dependía de ella, sobre el embarazo inesperado que la había llenado tanto de alegría como de terror porque no sabía cómo mantendría a otro hijo más. Ricardo escuchó cada palabra y sintió como algo fundamental cambiaba dentro de él. Esa misma tarde, hizo algo que sus abogados consideraron imprudente y sus socios probablemente habrían llamado irracional: cambió radicalmente la situación de Carmela. Le triplicó el salario de inmediato, pero más importante aún, le ofreció una de las casas que poseía en un vecindario seguro, completamente amueblada y sin cobrarle renta. Contrató personal médico privado para supervisar su embarazo y el parto. Inscribió a sus hijos en una escuela de calidad y contrató tutores para ayudarlos a ponerse al día. Organizó atención médica especializada para su padre. Pero Ricardo no se detuvo ahí. Porque lo que había descubierto esa noche bajo la lluvia no era solo la situación de Carmela, sino una verdad sobre sí mismo que había estado negando durante años: que el éxito sin compasión era una forma de fracaso, que la riqueza sin generosidad era una especie de pobreza, que vivir solo para uno mismo era la más profunda de las soledades. Ricardo comenzó a involucrarse en las vidas de todos sus empleados. No de manera condescendiente o paternalista, sino genuinamente interesado en conocer sus historias, sus luchas, sus sueños. Estableció un fondo para ayudar a los empleados en situaciones de emergencia. Creó programas de becas para sus hijos. Mejoró los salarios y beneficios de todos los que trabajaban para él, no por obligación legal sino porque era lo correcto. Y algo extraordinario comenzó a suceder. La mansión que había sido un mausoleo silencioso comenzó a llenarse de vida. Los empleados dejaron de temerle y empezaron a respetarlo genuinamente. Ricardo descubrió que tenía una familia extendida que nunca había reconocido, personas que se preocupaban por él no por su dinero sino por quién era como ser humano. Meses después, cuando Carmela dio a luz a una hermosa niña, Ricardo fue al hospital a conocerla. Mientras sostenía a ese pequeño milagro en sus brazos, se dio cuenta de que había encontrado algo que creía perdido para siempre, un propósito que trascendía la acumulación de riqueza.
Había aprendido que el verdadero legado no se mide en propiedades o cuentas bancarias, sino en las vidas que tocamos y las diferencias que hacemos. La transformación de Ricardo Mendoza no sucedió de la noche a la mañana, pero comenzó con una decisión simple: seguir a una mujer bajo la lluvia y permitirse ver realmente lo que había estado ignorando. A veces, las decisiones más pequeñas conducen a las transformaciones más profundas. A veces, seguir un impulso que no entendemos nos lleva exactamente a donde necesitamos estar. La historia de Ricardo nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar, para abrir los ojos a las necesidades de quienes nos rodean, para elegir la compasión sobre la indiferencia. Porque al final, lo que realmente nos define no es cuánto acumulamos, sino cuánto compartimos. No es la altura de nuestras mansiones, sino la profundidad de nuestra humanidad. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó la importancia de ver a las personas que te rodean, comparte este mensaje. Dale like a este vídeo y suscríbete al canal para más historias que inspiran, que conmueven y que nos recuerdan lo mejor de nosotros mismos. Porque todos tenemos el poder de cambiar una vida, comenzando con la decisión de simplemente prestar atención.